Hola. Bueno, casi cualquier padre de familia al que su descendencia le haya anunciado la intención de ser artista, ha reaccionado con las mismas palabras de escándalo. Te vas a morir de hambre. Paradójicamente es amenaza infundada, pero también una amenaza realista. ¿Acaso no hay artistas exitosos desde el punto de vista económico? ¿Acaso no los ha habido siempre? Ahora, vamos con realismo estadístico. Nos preguntamos, ¿acaso no ocurre que la mayoría de los artistas padecen carencias materiales? ¿Acaso no es verdad que casi todos se ven en la necesidad de recurrir a otros oficios para financiarse su quehacer artístico? Ahora póngale usted un poquito de tono irónico. El padre advierte al hijo por su propio bien. No le desea el fracaso, pero le hace ver las dificultades que el camino elegido tiene en el mundo real, el único en el que se puede vivir y en donde el dinero, ¿qué cree?, cuenta y cuenta. O quizá, secretamente, sí le desea el fracaso porque no tolera ver en el hijo a un escapista de las responsabilidades que él, como buen padre proveedor, no ha podido eludir, cuál fue tal vez su deseo. ¿La amenaza del padre proviene acaso de la repugnancia a la libertad del hijo o es genuina preocupación protectora? Al elegir el camino del arte, renuncia el hijo a una seguridad económica e implícitamente renuncia a ser un fiel reflejo del padre, pues ya no será como éste, ya no dedicará todos sus esfuerzos a ser el confiable. Aunque a ratos agobiado padre de familia, como ha sido su progenitor. La cadena se rompe, el rol que generaciones han heredado se resquebraja por culpa de este hijo, que se ha dejado tentar por la libertad y por una vocación inútil, ociosa, viciosa incluso. El padre entiende muy poco de arte, pero sabe lo suficiente como para emitir el juicio de que dado que no produce buen dinero, pues tampoco ha de ser importante, incluso incomprensible. Por otra parte, tampoco al padre le gusta el entorno artístico, demasiada relajación, por no decir placer, y con muy poco sentido del deber. Es por cierto exagerado que los artistas, decir que los artistas los aniquila a la inanición. Algunos casos se han dado, pero la mayoría de las veces la expresión morirse de hambre es hiperbólica. Exagerada, decíamos. Salvo, claro, que el arte por desarrollarse al de pasar hambres. Entonces todos los buenos temores o todos los peores deseos de venganza del padre se habrán de cumplir devastadoramente. Más si sumamos la desafortunada circunstancia de que el arte del ayuno ha dejado de ser relevante. Es lo primero de que nos enteramos. En los últimos decenios el interés por los ayunadores ha decaído muchísimo. Si ni siquiera un ayunador apreciado puede dejar de pasar hambres, qué lamentable destino le espera a un ayunador no apreciado. Un artista del hambre, de Franz Kafka, es una obra que nos conduce al infortunio, con ese tono de aceptación pausada ante lo inevitable tan característico de Kafka. En este relato el entorno es casi enteramente hostil. Los ayunadores son vistos sin más como un negocio cuya exhibición era tan rentable y hoy ha dejado de serlo. En esta medida, en el mundo real, el mundo material, en el que los padres traen a vivir a sus hijos, la historia del ayunador es una historia destinada a conocer el final definitivo de un ejercicio artístico. Estamos en un relato que nos deja con pesar. El artista del hambre no ha elegido libremente su vocación, pues según confiesa al final, le es forzoso ayunar. El artista no puede eludir la responsabilidad por ser un creador. No evita tampoco la responsabilidad de ser honesto. No tolera que lo admiren, pues sabe que su hambre se le ha impuesto como una obligación, ya que ninguna comida le ha gustado. Ese es su gran secreto.
no revelado hasta el final del relato, cuando ya su ejercicio artístico está por terminar, y su vida también. Por eso no debe admirársele, y su honestidad no admite ni siquiera este pequeño triunfo. Lo que el padre debería saber ante el hijo artista es que, si éste pudiera comer lo mismo que él come y hacerlo con gusto, inmediatamente lo haría. La suya no ha sido en el fondo una libre elección, como acaso ha pensado el padre lleno de enojo. Ha sido una imposición del destino. Según el planteamiento kafkiano, nadie elige pasar hambres, nadie elige ser artista. La vocación por el arte es en sí desdichada e ineludible. Las hostilidades a las que se ve enfrentado el artista del hambre, al principio, tienen que ver con la desconfianza en su honradez. Los vigilantes a su alrededor viven convencidos de que ni siquiera con su minuciosa y despiadada actividad policíaca evitan la ingestión fraudulenta de alimentos por parte del ayunador. Está claro que hay una separación entre el artista y su público, pues también el público duda. Nadie puede creer que el ayunador llegue a los extremos a los que efectivamente desea llegar. Aquí se trata de un problema de verosimilitud, no de verdad. No se acepta que sea posible extender un ayuno más allá de cierto plazo. Se trata además de un asunto de capacidad. Simplemente el público, y en primer lugar los vigilantes, que son carniceros, no están preparados para creer en la intensidad del deseo de ayunar, como el que tiene este artista. Simplemente la gente no le cree, porque no tiene la capacidad de creer. Por ello, el arte, en el fondo, se ejecuta solo para el artista mismo, quien es el único capaz de creer en su propia honradez. Los demás siempre habrán de pensar en las mañas fraudulentas. Quienquiera que mira al artista desde afuera de su jaula, de nuevo, literal y simbólicamente, es incapaz de saber lo que verdaderamente ocurre en su interior. La jaula es completamente real como objeto de encierro. El circo la provee y la vigila. El cuerpo del artista no la puede abandonar. La cárcel no tiene nada de meramente imaginaria y es rotunda. Dicho esto en forma tajante, aceptamos que la jaula es más importante que el propio artista, porque procura su compromiso con el arte y que las instituciones construyen para aislar al artista. Vemos también que aquí el arte es un asunto de cuerpo y alma. Vemos cómo la tragedia del artista consiste en ser el único a quien consta cuál es su íntimo compromiso con la creación. Un trabajo que depende del circo. Sin el circo, que representa la institución, el artista tampoco logra existir. Todo un tema, ¿eh? Es un artista del hambre, una tragedia paradójica. Ayuna para exhibirse, porque de lo contrario no conseguiría tener condiciones para ayunar. Pero parte del éxito de la exhibición está basada en provocar la sospecha acerca del inexistente fraude. Así, el artista del hambre aspira a un desempeño elevado y solo consigue una estimación a partir de las burlas en la feria, lo cual finalmente se expresa en la colocación que se hace de su jaula, una suerte de estorbo en el camino hacia las cuadras de los animales, que eso sí, los animales sí son el verdadero centro de atención. Por otro lado, sabemos que la comprensión del público no puede salvar al artista de la insatisfacción y la desdicha, pero resulta que la falta de ellas agrava las cosas. Pues de esta incomprensión nace el hecho de que el artista del hambre es forzado a acabar con su ayuno cada 40 días. El empresario lo obliga a detenerse, todo como parte del espectáculo, Pues las personas asisten a ver el término del ayuno como la culminación real del acto. Pero él, ni una sola vez al final de su ayuno, esta justicia habría que hacérsela, había abandonado su jaula voluntariamente. El hambre solo puede continuar indefinidamente cuando se le ejecuta por un compromiso espiritual, y este compromiso va más allá de la tolerancia habitual del público lector.
o no. Las obras novelescas kafkianas que jamás se publicaron en vida del autor no podían ceder voluntariamente a la exigencia de un empresario circense que hubiera impuesto un final. No podían descender a la vulgar exhibición de la feria, de bajar el telón y recibir aplausos. En el tránsito final, pedirle a Broth quemar los manuscritos es pedirle que preserve el hambre secreta que es el arte. La decisión de Broth de publicar e incluso armar un poco los textos para dar, sobre todo en el proceso, la impresión de un cierre, es la decisión de convertirse en el empresario que sabe que por encima de todo el espectáculo debe continuar y que para ello hay que complacer al público, consumidor, lector. No crea usted que condeno a Max Brod. Bueno, sí, sin engañar. El empresario es indispensable en el mundo real para que el arte llegue a nosotros, pero no por eso hay que obviar que Brod, digamos que lleno de buenas intenciones que debemos aplaudir, no comprendió la esencia de la petición final de Kafka. Permítame la paradoja. Qué bueno que no lo hizo en este caso, porque esa incomprensión ha posibilitado la difusión y ha resultado para nosotras lectoras, ventajosa. Volvamos sobre Kafka, que interesa mucho más que Brod, el empresario. ¿Estamos los lectores y las lectoras a la altura de las obras de Kafka? ¿Estamos preparados para comprender la verdad espiritual que se expresa en el hecho escandaloso y cierto de que el arte se nutre del hambre y por eso el verdadero artista no come? Pues así es, el arte se sustenta del hambre. Es más, en este caso Kafka ha logrado ir más allá. El arte se confunde con el hambre. El arte es hambre. Ya las preocupaciones de si el arte puede dar de comer o no pasan muy a segundo plano. Lo que vale es que el arte es hambre, pues el hambre, aunque pase por el cuerpo, es espiritual. O más bien habría que aclarar. En el arte más genuino, el cuerpo es el alma. Este no es un planteamiento idealista, porque no se trata de sostener aquí que el arte actúa en el ser humano convirtiéndolo solo en un espíritu etéreo, aunque esa quizás sea la intención profunda de Kafka en un artista del hambre. Más bien, se sostiene que el arte actúa en la raíz del cuerpo, en lo que tiene de más elemental, en su apetito, en su deseo de comer. Y es ahí, en su origen material y quedándose ahí, donde sin embargo se da un salto para hacer de la vida una obra de arte. La forma de hacer esto es no cediendo a la satisfacción del deseo. El artista permanece indefinidamente en el ayuno que lo nutre. Recordemos que el secreto del artista del hambre es que ninguna comida le gustaba. Así es, en efecto, no nos sobran, no nos gustan las obras que hacemos. Cualquier cosa con la que se sacia el deseo de un artista, llamémosla su obra, resulta un mero paliativo a su insatisfacción esencial, una curación provisional, un mero dispositivo de consolación inmediata. Nuestro ayunador era probablemente el mayor ayunador de todos los tiempos, como dice el texto, es decir, el mayor artista de todos los tiempos, por una razón. Siendo artista del hambre, había conseguido la pureza de un arte que confundía el deseo con la producción artística, porque el objetivo a que aspira todo artista jamás lo consigue. Ahora bien, el ayunador evidentemente se dirige, en razón de su arte mismo, hacia la muerte. Por supuesto que contra esto usted puede decir, ¿y que no se dirige hacia la muerte? Sin embargo, la esencia del artista es que el arte que practica es una inducción directa a la muerte. Para quienes creen que el arte se ejecuta para eludir a la muerte, para eternizarse de una manera simbólica con creaciones que perdurarán en el tiempo, Kafka, ¿qué cree? Kafka es un trago amargo, pues enseña que el arte más bien es una actividad de inducción a la muerte.
Y el artista es alguien que ha decidido dedicarse a algo que lo matará más temprano o más tarde de lo que supone. Es un arte, es el arte de irse matando a sí mismo. Todo gran arte será a la larga un arte de morir, según Kafka. El supremo objetivo del artista es morir, según un artista del hambre. Aceptación del destino humano, enamoramiento estético, ejecutar el arte en tanto producción de muerte. Recuerde usted aquí a Oscar Wilde, a Virginia Woolf, a Lorca, entre tantos más. En la voraz pantera que ocupa la jaula que en vida fuera del artista del hambre, encontramos en esta voraz pantera la insinuación final de que hay algo, una especie de libertad para la satisfacción desaforada del apetito que a nosotros los humanos nos fascina, pero que no tenemos acceso a ello como lo tiene un animal salvaje. La pantera hechiza y produce miedo también. Es violenta, vehículo de muerte ajena y completamente abstraída de conciencia en torno a su propia mortalidad. Kafka se lanzó por un camino que habrán de seguir no pocos artistas. La creación de una obra que se piensa a sí misma, que no solo ejecuta el arte, sino que se pregunta sobre las pretensiones, posibilidades y realizaciones del arte. A partir de Kafka crece la autoconciencia del arte. Un artista del hambre es un relato, lo hemos visto, sobre las nociones del arte en la obra de un autor que ha sido capaz de ampliar los horizontes estéticos en la literatura. Termino con 2 preguntas. ¿Hay espacio en el mundo para los artistas, aunque el arte se convierte en un objeto con valor monetario? ¿Podemos brindar en el mundo material y económico la conjunción exitosa de soledad y solidaridad que requiere el artista? Pensemos. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.